Falta mucha gente hoy porque muchos están enfermos, pero somos un buen grupo aquí en esta mañana y yo doy las gracias al Señor. Antes venía con mi coche desde mi casa, vivo aquí en Chirivella, que podría venir andando y así ahorraríamos carburante, ¿no? Y como dice Pedro Sánchez, que tenemos que apretarnos el cinturón y ahorrar. Bueno, pero poco a poco lo haremos. Y me encantó cuando venía para acá ver a María, a la familia, a Juan, a Milagros, que venían caminando, y yo digo, wow, qué bueno, qué bonito. Y tiene que llegar el día en que veamos no solamente gente conocida, sino multitudes que vienen a congregarse para alabar, para adorar a Dios. Quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Muy bienvenidos, estáis en casa. Y dos cositas que quiero decir antes de empezar. Una enseñanza que creo que es muy dura, siento decirlo de antemano eso, para que os vayáis preparando, pero que creo que es de Dios. Lo primero, decir que es que había otra cosa que quería decir antes que esto y se me ha ido, se ve que es la edad. Estuvimos, el domingo pasado nos fuimos Consu y yo a mi tierra, a mi pueblo, y tuve uno de los días, para los que no lo sabéis, nos hemos comprado una casita, gracias a Dios pues la han arreglado, la terminaron de pintar, teníamos que ir a pagarle al pintor y tal. Y para mí fue un tiempo muy especial porque una de las mañanas me fui a caminar. Y, mi pueblo está, para los que no lo saben, está en lo que es ¿cómo se llama? Sí, Sierra Nevada, ¿no? Y a 1.200 metros de altitud y tal. Entonces hay una senda, hay muchos lugares para hacer senderismo. Es más, si tú entras a internet y pones senda, ¿cómo se llama? Camino de los Molinos, y saldrá mi pueblo y hay una senda que subes desde los 1.200 a los 1.500 metros de altitud. Y me atreví esa mañana, ¿no? Y amenazaba lluvia, me voy a hacer la senda, son 6 kilómetros, no es mucho, pero no quiero enrollarme con esto. Y yo dije, Señor, tú me tienes que hablar, porque la verdad, llevamos muchos años en el Señor, estoy preocupado, y Dios sabe que estoy muy preocupado por la apatía general que hay dentro de la Iglesia en el mundo occidental. Creyentes que no cambian sus rutinas, necesitamos un avivamiento y hay países donde están viviendo hoy en día un avivamiento de una manera bárbara, ¿no? Como son países como Afganistán, como Irán, que son países de tradición musulmana, pero hay decenas y decenas y decenas de musulmanes que están convirtiendo a Cristo en esos países. No tienen lugar como este para congregarse, pero se congregan en casitas a escondidas, porque si no la familia los repudia, los matan. Pero está creciendo de una manera bárbara. Solamente en Irán, en pocos años, se han convertido más de 1 millón de musulmanes a la fe cristiana. Y esto está ocurriendo en el mundo. No lo vemos, pero está ocurriendo. Países como China, donde hay mucha represión contra el cristianismo, la Iglesia está creciendo más que nunca. Parece que necesitamos opresión para despertar a lo que José Rafa ayer nos estaba comentando, que es la tarea a la que Dios nos ha llamado, que es llevar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos a toda la gente. Y subiendo, yo le pedía, Señor, me tienes que hablar. Y Dios habló a mi corazón. Y me sentía un poco como Moisés cuando subió al monte Horeb, o como Elías cuando fue del Carmelo al monte Horeb huyendo, y me venía a la mente, ¿a cuánta gente tú le has hablado arriba de un monte? Arriba de un monte. Y yo estaba orándole a Dios y le decía, Señor, yo no soy mejor que Moisés, pero tampoco soy peor. Y si tú hablabas, háblame. Y habló a mi corazón cosas para algunas personas de la congregación, que se lo comenté a Consu y Consu dice, ¿se lo has dicho a él? Y yo, no, pero ya se lo diré en el momento oportuno.
Y una de las cosas que Dios puso en mi corazón es lo que voy a compartir en esta mañana. Así que, de decir esto, lo otro, para los que nos visitan por primera vez, estamos acostumbrados a rituales religiosos ya predeterminados. Hay en algunas denominaciones o religiones, pues hay ya una liturgia predeterminada y lo que es la reunión está predeterminado para todo el año, para todo lo que es el año. Entonces, en todos los lugares la liturgia es la misma, más o menos se enseña el mismo sermón y tal, pero en nuestras congregaciones, aunque pertenecemos a una denominación y estamos dentro de una federación, las iglesias son totalmente autónomas. Entonces, compartimos lo que sentimos que Dios pone en nuestro corazón. Y hay dos cosas fundamentales cuando nos juntamos. Uno es el tiempo de alabanza y adoración a Dios, que es lo que hacemos cuando cantamos. Se supone que no cantamos porque alguien canta y yo repito una canción. Se supone que lo que yo estoy cantando lo creo en mi corazón y se lo estoy diciendo a Dios. Y lo segundo es ser instruidos a través de la enseñanza y de la predicación. Y a veces la palabra viene muy suave, pero otras veces viene muy retadora. Y en esta mañana yo voy a compartir una palabra retadora. Y como no me quiero enrollar, no le he puesto ni título, o sea, no tengo un título. Pero he empezado con una pregunta. Y la pregunta con la que empiezo en esta mañana es una pregunta que cada uno de los que estamos aquí no la tenemos que hacer. Y estoy seguro, porque estoy convencido que esta palabra es para varias personas de las que estáis aquí o de las que estamos aquí en esta mañana. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto entender y sobre todo vivir la palabra? I repeat the question. ¿Lo he dicho bien? ¿Traidores? Sí, porque los dos habláis inglés. Perdón, Julius, es porque tengo mucha confianza contigo. Nos esperamos fuera. Yo corro mucho, no sé. Pero ya sabemos quiénes ganan las maratones, Bueno, ¿por qué nos cuesta? A veces no es tanto entender. Porque si Jesús nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, yo te pregunto, ¿lo entiendes? Sí. Porque es sencillo. Entendemos amar. Y entendemos que Jesús nos pide amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo entendemos. El problema no está a veces en la comprensión que tenemos del texto, sino en la vivencia de lo que comprendemos. No sé si me he explicado. El problema no está tanto en entender, comprender la palabra, sino en vivirla, en vivir la palabra. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y aquí he puesto un montón de cosas de las que habló Jesús. No solo en la palabra, sino el propio Señor. Si nosotros somos cristianos y somos seguidores de Cristo y a Cristo le decimos que es el Señor de nuestras vidas, yo tengo que estar viviendo lo que Él me pidió que viviera. Si no, no es el Señor de mi vida. Y lo siento mucho. Ayer estaba hablando con una persona y decía, estábamos hablando de que todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo es una suma de muchas cosas, ¿no? Las inundaciones, los terremotos, los volcanes, hay enfermedades. Ahora hay una epidemia de ébola en Uganda, todo, las guerras. Ahora hay un peligro real de una guerra atómica, nuclear, que no sabemos si vendrá o no, tal vez no sabemos, pero es real. Pero a veces no reaccionamos a eso. O sea, la tierra gime, y cuando la creación gime, el Señor de la creación y el Creador va a venir a rescatarla. Y ayer hablábamos de que todo apunta a un inminente regreso de Cristo. Y arrebatará a su iglesia. Pero yo te digo, no te alegres, porque puede ser que Cristo venga y tú te quedes. Confiado en que te vas a ir y te quedes. Por eso he dicho que lo que voy a compartir en esta mañana parece
es un poco duro, pero creo que es necesario. Dice, ¿por qué nos cuesta vivir la palabra? ¿Por qué nos cuesta amar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta ser humildes? ¿Por qué nos cuesta vivir en mansedumbre? O sea, bajo sumisión a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios, obedecer a nuestras autoridades. ¿Por qué guardamos rencor en nuestro corazón a pesar de haber tenido un encuentro con Cristo? ¿Por qué en el corazón de muchos creyentes está la frase, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? ¿Por qué hay odio en nosotros a pesar de ser creyentes? Estoy seguro que aquí hay personas que tienen rencor con algún familiar. ¿Por qué si Cristo te cambió y te salvó? ¿Estoy diciendo una barbaridad? ¿Por qué guardamos resentimientos con las personas que nos han hecho daño? Si Cristo me salvó, ¿por qué tengo que guardar resentimientos con personas que me han hecho daño? En primer lugar, mi familia. En segundo lugar, mi familia en la fe. ¿Por qué hay tanto resentimiento dentro del cuerpo de Cristo? Y lo peor, ¿por qué hay raíces de amargura? ¿Sabéis que dependiendo de quién predica y por el concepto y los prejuicios que yo tenga hacia la persona que predica, voy a recibir o no recibir el mensaje? Yo he oído aquí mensajes espectaculares y mejores que en congresos a los que he asistido. Sin embargo, para algunos ha sido un mensaje tremendo de Dios y para otros no lo han escuchado por la persona que ha predicado, porque tengo prejuicios con esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué tantas sospechas? ¿Por qué sospechamos unos de otros? Aquí hay una segunda intención. Reunión de iglesia el sábado. A saber lo que se nos va a decir. Para mí fue fantástica. Estamos con una congregación de más de 125 miembros oficiales, sin contar niños, sin contar los que nos visitan, sin contar los que estáis viniendo desde hace unos meses. Estamos con más de 200 personas. Y ayer éramos un grupito, pero chiquitín. ¿Por qué sospechamos? ¿Sigo? ¿Por qué desconfiamos? ¿Sabéis que desconfiar, el sinónimo de desconfiar es no tener fe en? Yo tengo fe en Dios, pero tengo una fe tremenda también en mi esposa. Hay un secreto, esta semana me dijo lo más bonito que me han dicho en mi vida. Y no voy a decir el qué, pero puedes salir a Colombia, puedes viajar a Cuba, puedes hacer lo que quieras. Desconfianza. Se rompen muchos matrimonios por la desconfianza, es la falta de fe en la otra persona, porque no creo en ella o no creo en él. Yo no me voy a ir fuera porque ¿qué va a hacer mi marido cuando yo estoy fuera? Pero hay tanto aquí para hablar. ¿Por qué deseos de venganza si Cristo cambió mi corazón? Y Cristo en la cruz del Calvario cargó con la ira que yo merecía. No sé si me explico, la ira de Dios cayó sobre él para que no cayera sobre mí. ¿Por qué nos alegramos de que le vaya mal al que me ha hecho daño? Y no voy a decir, Julius, yo sé que aquí no pasa, porque yo sé que aquí pasa. ¿Estás conmigo hoy? Hoy sí, hoy sí, hoy sí. ¿Por qué cuando alguien te hace daño estás deseando de que le vaya mal? Si Cristo cambió tu corazón.
¿Por qué seguimos con chismes? No estoy hablando de aparatos, mira qué chisme tiene ahí en la cocina, no. Tendréis que ver la cocina de mi mujer. ¿Tiene de chismes? Y le digo, Consuelo, que la Biblia dice que no podemos darle lugar a los chismes. El otro día había un robot, no sé qué vio ahí para picar. Y yo le digo, Consuelo, no, por favor. El peor enemigo de mi casa es la propaganda del Lidl. Tonterías mías. Pero ¿por qué seguimos con chismes? Chismorrear los unos de los otros. Criticar al que no está presente. Pero no estoy hablando de crítica constructiva, sino crítica destructiva. Que yo a lo mejor no sé nada de una persona y viene alguien criticándome a Arturo le creo y ya me estoy formando un concepto de Arturo que igual es mentira. ¿Por qué los reproches? ¿Sabéis hasta el punto que han llegado los reproches? Hubo un chico japonés que denunció a sus padres porque le tuvieron como hijo sin su permiso. ¿No lo habéis visto? ¿No habéis leído ese artículo? Reprochándole a sus padres el haber nacido. No me pedisteis permiso para nacer. No. A ver, pero ¿es interesante o no la charla? Es la realidad, es la verdad de lo que estamos viviendo muchos de nosotros. Tal vez no como el japonés pero puede ser que... Bueno, reproches. ¿Por qué hay tanto orgullo y soberbia en nosotros? ¿Sabes que los pillas a la primera los soberbios? No les dices nada, pero se nota. La forma de hablar, en la forma de expresarse. Orgullo es una cosa, soberbia es otra cosa. Pero ¿por qué está ese orgullo en nosotros? Si Cristo nos libró del orgullo. Si Cristo rompió la soberbia en nosotros. ¿Por qué hay tanta vanidad? ¿Sabe que la palabra vanidad viene de algo vano, algo que no tiene, que no es importante? Y el autor de Proverbios y Eclesiastés decía que la juventud es vanidad. ¿Por qué? Porque pensamos que lo podemos todo cuando estamos en la juventud. Luego te das cuenta cuando pasas de los 60 que muchas de las cosas que eran tan importantes cuando tenías 20 años ya no son tan importantes. No sé si me explico, no quiero que ya Julius me quiere esperar en la calle, no quiero que los jóvenes tampoco me esperen en la calle. Muy bien, ¿sabéis lo que dice la palabra? 1 Corintios 2:14, la proyectas, no hace falta que la busques, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo repito. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No está hablando de entender el léxico, el vocabulario. Está hablando de entender qué es lo que quiere decir Dios con eso. ¿Estás conmigo? Entonces, yo quiero subrayar la palabra no percibir. No está diciendo que no las oye, que no las escucha, sino que no percibe. Está hablando del hombre natural. El viernes vimos que cuando Adán le dio la espalda a Dios, murió para con Dios. Y el espíritu en Adán murió. Entonces, el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque su espíritu está muerto delante de Dios. Porque las cosas de Dios se tienen que discernir con el espíritu vivo.
Y un espíritu que me ha conectado de nuevo con Dios. Entonces, lo que está diciendo no es que no oye. ¿Por qué a veces predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y no hay una respuesta, no hay un cambio en nuestras vidas? Hay mucha gente que dice, ¿qué palabra más buena? Yo no quiero una palabra buena, quiero una palabra que cambie y transforme el corazón de las personas. ¿De qué me sirve una palabra que ha endulzado mis oídos, que me ha animado? Una vez que se va el ánimo, se va la palabra también. Necesitamos palabras que cambien las vidas, que cambien de verdad las vidas. Que cambien las vidas, porque el mundo necesita ver la luz de Cristo a través de una iglesia que ha entendido el Evangelio de verdad. No percibe es sinónimo de no lo ve. No se da cuenta, lo sabe, cree que está andando correctamente, pero no se da cuenta de que está andando incorrectamente. Y a veces necesitamos para ver lo que alguien nos diga, hermano, lo que estás haciendo es pecado, está mal, a Dios no le agrada. Necesitamos la gente que sea lo valiente para hacernos ver lo que no somos capaces de ver aquí o cuando alguien, no sé, o lo que bajamos de internet, yo qué sé. Enseñanzas, predicaciones, hay devoradores de predicaciones, pero cuyos corazones no han sido transformados ni cambiados. No lo percibimos para nosotros, pero sí para los demás. El que no percibe, no lo percibe para sí, pero sí ve lo que está escuchando en los demás. Hay palabras que son directas para nosotros, pero decimos, esto le viene bien a Arturo. Y a lo mejor es para mí. O el matrimonio, ¿no? O sea, qué bien le viene esta palabra a mi mujer. Y a lo mejor la palabra es para mí, pero no la percibo. No lo veo, no me doy cuenta. Lo veo en los demás, pero no en mí mismo. Lo enseño a los demás, pero no lo aplico a mí mismo. Eso le pasaba a los religiosos del tiempo de Jesús. Enseñaban la ley, porque Jesús les dice, haced lo que os dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, enseñaban bien. Le habían sumado la tradición, pero eso es otra historia de los ancianos, y la interpretación de la ley. Pero enseñaban bien, conocían la ley, pero no la vivían. Eran incapaces de entender no la ley, sino el espíritu de la ley. Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Dice, yo no he venido a abrogar, a quitar la ley, sino a darle su verdadero significado. En el Sermón del Monte. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me dais unos minutos más? ¿Por qué? ¿Una hora? ¿La cojo? No. ¿Por qué eran incapaces? Gracias. ¿Por qué los religiosos eran incapaces de entender el espíritu de la ley? Porque lo filtraban todo a través del hombre natural, que no entienden las cosas que son del espíritu de Dios. Porque para percibir el espíritu de la palabra, necesitamos que nuestro espíritu esté vivo en nosotros. Eso significa que hay que nacer de la propia palabra. ¿Qué palabrería es esa, Juan? Pues voy a ver si lo puedo explicar. Juan 3. Siempre Juan 3 me viene en Valencia 0. No, tonterías mías. Dice, vamos a leer un texto y lo vamos a leer al completo, porque es la manera de poder entenderlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, no era un don nadie, un hombre respetado, escuchado, lo que él decía. No iba a Roma, iba a la sinagoga. O sea, no, lo que él dice va a misa, no iba a la sinagoga. Bueno, es una tontería. Un principal. Este Nicodemo vino a Jesús de noche
Y nosotros siempre añadimos lo que se nos ocurre añadir. Vino de noche porque no querían que le vieran. No, mentira, no sabemos por qué vino de noche. No lo sabemos, así que no añadamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, y le dijo a Jesús, dice, Rabí, ya le está diciendo, un principal a Jesús, maestro. Fuerte, ¿eh? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales como las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, pongámonos en el lugar de Nicodemo. Viene halagando y el otro, en vez de decirle, qué bueno, me alegro un montón que os deis cuenta que he venido de parte de Dios. No, le arremete con todo. Le arremete con todo. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, lo natural, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que Dios quiere es que tú y yo nazcamos de nuevo del Espíritu. A ver, un amén fuerte. Amén. Bueno, respondió Nicodemo y le dijo, vale, está bien, pero ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, a ver, ¿no eres tú maestro de Israel? Bueno, soy un principal de la sinagoga, principal entre los judíos. Bueno, ¿no eres tú maestro en Israel? ¿No sabes esto? ¿No conoces a los profetas? ¿No conoces las Escrituras? Dice, de cierto, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si ya nos cuesta entender lo terrenal, la forma de vivir en lo terrenal, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo añado, el que conozca la historia sabe de qué está hablando Jesús, así es necesario, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba apuntando proféticamente a su muerte en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí le da la respuesta, creer en mí. ¿Cómo puede una persona, siendo vieja, siendo mayor, nacer de nuevo? Creyendo en Él. Amén. Muy bien. Creyendo en Él. Versículo de Juan 3:16. ¿Habéis oído alguna vez Juan 3:16? A mí me hace gracia que en algunos partidos de baloncesto americanos, o me acuerdo que en los Juegos Olímpicos de no sé dónde, de invierno, a mí me gustan ver los deportes. Y había en el bobsleigh, se llama este trineo grandote que baja, y de pronto había uno que levantaba un cartel que ponía Juan 3:16, ahí ¡ping! Cuando todas las cámaras en el mundo entero estaban Juan 3:16. Claro, alguno dirá eso que es una bebida isotónica para los deportistas o qué, pero nosotros sabemos que se refiere a este versículo 16. Es algo que Jesús le dijo a Nicodemo. Dice, porque de tal manera, hay que ligarlo al 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ligando con el 16 dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y vuelve a repetir Jesús lo mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Jesús vino al mundo para salvarte, no para condenarte, para reprocharte tus pecados, para echarte en cara lo malo que has sido, sino para salvarte.
¡Wow! Pero no para ahí. Jesús sigue en su conversación con Nicodemo. Le dice, el que en él cree, ¿en quién? En el Hijo que envió el Padre, que envió Dios. O sea, y no está diciendo yo soy, dice, es que Dios ha enviado a su Hijo. Él era el Hijo. Pero no intenta convencer a Nicodemo diciendo es que tienes que creer en mí, tienes que creer en mí. Hay que analizar el texto, es interesantísimo. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Queremos un mundo libre de orgullo, de mentira, de violencia, de guerras, una creación que vuelve. O sea, de verdad, por mucho que nos manifestemos, el cambio climático no lo vamos a conseguir, porque la Tierra está ya predestinada a ser borrada tal y como la conocemos. Lo dice la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero viene un cielo nuevo y una tierra nueva. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, ya nos podemos manifestar. Y es el ser humano, el caos lo ha creado el ser humano por la maldad de su corazón. Y luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, creer. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cuál es el fruto de las tinieblas? ¿Estás conmigo? La violencia, el insulto, el no perdonar, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura. Todo eso es el fruto de las tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su corazón es malo. Esto significa que si yo quiero conocer a Dios, necesito que Dios cambie mi corazón. Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ama a tu prójimo, pero tú no sabes cómo es mi vecino. Estás aborreciendo la luz. Es un ejemplo tonto. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque la luz te revela cómo son tus obras. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si me dais 5 minutitos, termino, concluyo. Hemos leído, no os fijéis en las hojas, por fin. Para nosotros es fácil entender lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que ocurrió después. Jesús se reveló como el Mesías, murió y resucitó. Entonces es fácil juzgar a Nicodemo, pero a veces necesitamos ponernos en el pellejo de las personas con las que tuvieron un contacto con Jesús. Nicodemo no sabía lo que iba a ocurrir, no conocía lo que iba a pasar, pero sí sabía que Jesús era un hombre de Dios, porque es lo que él le dice. Lo hemos leído, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Por qué dice sabemos y no sé? ¿Por qué lo dice en plural? No lo sabemos por qué. ¿Quiénes eran los que sabían y reconocían que Jesús de Nazaret había venido de Dios? Yo estoy convencido, pero esto soy yo, no hagamos de esto una doctrina, que Nicodemo hablaba en nombre de los fariseos. Porque era miembro del Sanedrín y un principal entre los judíos. Y seguramente que cuando el Sanedrín se juntaban, ¿qué pensáis de Jesús de Nazaret? Pues yo creo, pero si nadie, si ha sanado a un hombre que tenía la mano paralítica,
ha levantado, ha sanado a un ciego, ha echado fuera demonios. Este viene de Dios. Y estoy seguro que los fariseos lo reconocían como un hombre de Dios, pero lo reconocían como un hombre entre muchos otros que habían venido. ¿Acaso Elías no había hecho milagros también? ¿Acaso muchos de los profetas del Antiguo Testamento, acaso no resucitaron muertos algunos de ellos, como Eliseo? Y lo tenían sí como un rabino, pero poco más. Sabemos que has venido de Dios. Podemos nosotros saber que... Me he perdido. Nosotros podemos saber que Jesús viene de Dios, pero eso no nos llevará a vivir como Dios espera de nosotros. Si yo preguntara ahora en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús es el Salvador? Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Pero esto no me lleva a vivir, el hecho de creer que Él es el Salvador, no me lleva, o el Señor no me lleva a vivir de acuerdo a lo que Él espera de mí. Porque no basta con creerlo o creer que Él es. Hay que creerle a Él. Porque cuando yo le creo a Él, esto me va a llevar a vivir de acuerdo a lo que Él espera de mí. ¿Por qué? Porque mi confianza va a estar plenamente en Él. En esta conversación con Nicodemo, Jesús le da la respuesta a Nicodemo. No le dice, qué bueno que reconozcáis que he venido de Dios, gracias, ya era hora, he venido de Nazaret, pero tú no sabes la trayectoria que llevo. Mis papás tuvieron que irse a Egipto porque me iban a matar. Herodes me iba a matar. No, ay sí, pero Dios me ha librado, qué bueno, no sé qué. Ay, qué bueno, ahora voy a ser popular entre vosotros. ¿Queréis que sea vuestro rabino? No le dice eso. Te es necesario nacer de nuevo. Me encanta el mejor ejemplo que tenemos, que es Jesús. ¿Sabe lo que significa es necesario nacer de nuevo? Pues voy a intentar explicarlo. Significa que aunque vives, estás muerto en vida. Es necesario nacer de nuevo. Aunque vives, estás muerto en vida. Y es tremendo. ¿Os acordáis de Melissa cuando hablaba de las 7 iglesias que fue aquí donde lo dijo, ¿no? De Asia, de Antioquía, donde ella se mueve, ¿no? No me acuerdo si fue aquí. Mirad lo que Jesús le dice a una de las iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que estaba situada en una ciudad llamada Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Está hablando a creyentes, está hablando a una iglesia, no de asambleas de Dios que no existía en aquel entonces, pero posiblemente ni bautista ni nada, sino está hablando a una iglesia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que aunque tienes nombre de que vives y estás muerto. Y yo creo que no hay nada peor en la vida de un creyente que creer que está vivo, pero andar muerto. No sé cómo suena esto. No sé, hay una diferencia cuando uno está vivo espiritualmente y cuando uno está muerto o camino a morir espiritualmente. Y quiero que abras tus oídos. El vivo percibe lo que es de Dios. No significa que no cometa nunca errores, sino que es consciente de sus errores, se arrepiente, pero se arrepiente para no volver a caer en ellos, porque percibe. El muerto espiritualmente sabe lo que está bien y lo que está mal, pero no llega a percibir sus propios errores. Y si los ve, al tener la conciencia cauterizada, o sea, endurecida, no hace nada para cambiar. Y es el que vive la vida cristiana en lo natural y no en lo espiritual.
No sé si se entiende lo que... Y quiero ir terminando y voy a dar un par de ejemplos que no voy a mencionar a nadie, a personas, pero son ejemplos que yo he conocido personalmente. Jesús nos habla de acción frente a nuestros errores. ¿Qué significa? Que cuando la palabra de Dios o el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad nos incomoda con la palabra, Dios está esperando de mí una reacción, una acción. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Mateo 5 dice, 27-30, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús está citando las Escrituras. Luego dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Punto y seguido. Por tanto, y ese por tanto me liga ¿a qué? A lo que se ha dicho antes. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es una acción. Acción. Y échalo de ti. Dice, es Jesús hablando. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto nos habla de sacrificio. Nos habla de sacrificar algo para seguir siendo luz y siendo sal en la tierra. Pablo dice que frente a la tentación hay que huir. Eso es acción. Eso es acción. Y a Satanás hay que resistir. Y no es resistir, te reprendo en el nombre de Jesús porque soy un hijo de Dios, yo declaro que está bajo mis pies. No. Eso es un invento nuestro. Lo siento decirlo así. Resistir es mantenerte firme sobre la palabra frente a cualquier amenaza, acechanza, trampa, mentira o lo que venga de parte de Satanás para hacerte caer en su lazo. ¿Cuántas veces he preguntado? ¿Se entiende? A veces necesitamos dejar relaciones, cortar con las relaciones, porque esas relaciones, si no corto con ellas, me llevarán al infierno. Amigos que me llevan a lugares que no debo. Conversaciones que me llevan a apagar el Espíritu de Dios en mí. Círculos de personas que critican a otros que a mí no me hacen bien. A veces necesitamos coger el ojo, sacarlo, para que nosotros podamos ser salvos y no que seamos echados eternamente en el infierno. A veces necesitamos tirar un ordenador, porque no tenemos la fuerza de voluntad para apagar cuando se abre una página que no debemos ver. Necesitamos escoger bien nuestras amistades, porque algunas amistades nos matarán espiritualmente. Y hoy es el día de decisión para alguno de vosotros. Necesitamos cortar costumbres. Venimos, aquí hay muchas culturas representadas. A mí me gusta mi cultura española, ¿no? El otro día fuimos a comer chocolate con churros en una terraza ahí en Guadix, cerca de mi pueblo, y ahí estaba lleno, ahí la gente empujando, porque es baratísimo, 2 cafés con leche y 7 churros, 3,60 €. No me digas que no es barato. Está tirado de precio. Y ahí, así de cola, estaban los que se colaban y tal. Y le digo, esta es cultura nuestra, Consuelo, no nos pueden robar esto. Ahí sentadito en la terraza, gritando fuerte, que los ingleses se escandalizan, piensan que somos mal educados porque el español grita hablando. Te sientas en una terraza y te enteras de toda la conversación, sabes que fulanita se compró un vestido nuevo, no sé qué, porque lo están diciendo en la mesa de al lado.
Pero eso es parte de nuestra cultura. La cultura es una cosa, hacerlo correcto es otra cosa. Yo puedo gritar, pero hacerlo correcto. Porque no le estoy chillando faltándole el respeto a la persona, es costumbre. Pero hay costumbres que sí que tenemos que cortar. Hay cumpleaños donde se bebe demasiado. ¿Estás conmigo? Y el problema no está ni en el vino, ni en el JB, está en aquellos que no tienen dominio propio para decir, con una cerveza es suficiente. Yo veo más de uno rascándose. Lo veo en el espíritu, no lo veo físicamente. ¿Estás conmigo? ¿Sabéis por qué tenemos que cortar con algunas amistades? Porque las amistades te van a ofrecer algo y te van a decir, no te pases de la raya, porque te van a ofrecer una raya para que tú la esnifes. Estoy diciendo cosas que pasan y pasan dentro de la iglesia. Cortar costumbres, hábitos, etcétera, que me llevarán a la muerte, hermanos, que me llevan a la muerte física y a la muerte espiritual. Y yo te digo lo que dice la palabra, ya no hay más sacrificio para aquel que estuvo vivo y murió espiritualmente. Cristo murió una vez por todos los pecadores. Por eso no podemos jugar con esto. Por eso he dicho que la palabra hoy iba a ser fuerte. Tenemos un camino de vuelta a casa que es el arrepentimiento, pero tiene que ser genuino y verdadero. No un remordimiento y luego vuelvo otra vez a la raya, a lo que sea, ¿no? Jesús le dio la respuesta a Nicodemo. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, para que todo aquel, Dios amó, entregó a su Hijo, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave no está en creer en Jesús, sino en creerle a Él, en lo que Él dijo, en lo que Él hizo y seguirle. Esa es la clave para nacer de nuevo. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y la pregunta en esta mañana, eso está en Juan 14:1, la pregunta es, ¿está tu corazón turbado? Cree en Cristo. ¿Está tu corazón angustiado, amargado? Cree en Él. Y esta respuesta vino a una pregunta de uno de los discípulos, el discípulo más incrédulo que tenía, que se llamaba Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y termino contando un par de cosas, ¿no? En asambleas de Dios tenemos muchos comités y departamentos, lo mismo que en la iglesia, que ayer estaban presentando los departamentos. Y yo pertenezco soy el secretario del Comité de Disciplina y Ética. En algunos lugares en Latinoamérica le llaman el Tribunal de Honor. ¿Sabes qué es esto? Es como asuntos internos de la policía. Entonces nosotros tratamos solamente con pastores, ministros de asambleas de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, y tristemente hemos tratado muchos casos en este año. Y quiero, no sé si contarlo, es que no lo sé, pero hemos tratado un caso que a mí me golpeó mucho, muy fuerte en el corazón. Hemos tratado no sé cuántos casos, y de todo tipo, de adulterios, de robo económico, o sea, de todo. Y algunos hemos tenido que retirarle las credenciales y expulsarle literalmente de nuestra organización. Pero hubo un caso que me llamó mucho la atención. Y nosotros lo tuvimos, nos entrevistamos con la persona, y el caso es que hubo una chica que había sido rescatada del mundo de la prostitución a través de una organización. Y a esa chica se le
se le designó una iglesia donde congregarse. Yo conozco al pastor principal, pero uno del liderazgo con credenciales de FADE y su esposa empezaron a aconsejar a esta chica. Conocían la historia de esta chica, ¿no? Y un día esta chica, o sea, el chico empezó, estoy hablando de este copastor, empezó a guasearse con esta chica y a insinuársele. Y al final, un día que vino esta chica, que su mujer no estaba, la insinuación fue más allá. Pero fue tan brutal que fue tan fuerte como lo que llaman el porno duro, en muchos aspectos. Y la chica luego fue a pedir ayuda, se citó, algunas de las autoridades de la denominación citaron a este hombre, a este chico, y él lo negaba todo, hasta que la chica enseñó los WhatsApps y algunas fotografías. Y lo triste es que hasta que no se vio entre la espada y la pared no fue capaz de negar lo que había hecho. ¿Por qué cuento esto? Porque es tan fácil dejarse engatusar. Es tan fácil, es más, la chica ha sido tratada por psicólogos y psiquiatras y uno de los psiquiatras o de las psiquiatras ha visto indicios de delito, de abuso sexual en este chico. Y posiblemente va a ser denunciado, enjuiciado y puede ser que termine en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús nos advirtió de que ser luz y ser sal no es fácil y que vamos a tener que tomar decisiones firmes para no caer. Y todos los que estamos aquí estamos expuestos a caer si no cuidamos nuestras vidas. Si no cuidamos nuestras vidas. Algo que nosotros aprendimos, Consu y yo, es a cuidarnos en este área. A cuidarnos en este área. No sé si es fuerte lo que estoy compartiendo, pero creo que es necesario. A cuidarnos en este área. Yo nunca aconsejo a una mujer a solas, si no está mi mujer presente. Nunca. Porque hay peligro. Porque hay peligro. El que evita la ocasión, nunca. Y cuando me preguntan a veces, ¿tienes alguna iglesia que recomendar? Yo tengo mis reservas, porque no sé cómo es el liderazgo de determinadas congregaciones. Porque solo en Valencia hemos tratado 6 casos de pastores que han caído en adulterio. Valencia. Hubo un líder de alabanza muy conocido que visitaba, muy invitado a conciertos, a congresos, que luego se descubrió que se insinuaba a las chicas de la alabanza. No sabes quién está aquí arriba. No estoy diciendo esto para sembrar desconfianza. Estoy diciendo esto, que tenemos que ir a la palabra y vivir la palabra. Apaga el ordenador, tira la televisión, no veas determinados programas, borra algunos canales. No vayas ahí donde sabes que te van a ofrecer coca, no vayas ahí donde sabes donde vas a terminar borracho, porque eres un hijo de Dios. Cuida tus relaciones, tus amistades. Hay amistades que son nocivas, que no son buenas, que no son sanas, porque te van a llevar a la muerte. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana
la vida. Y Jesús dijo que los adulterios, los robos, los homicidios salen del corazón. Por eso cuando Jesús está enseñando a sus discípulos que son luz y que son sal, una de las cosas que le dice, habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo te digo que el que mire a una mujer y la codicie, el problema no es que comete adulterio por codiciarla. El problema es que si él está solo con esta mujer y la codicia, al final va a terminar en adulterio. Si yo codicio a una mujer que no es mi esposa, al final si esa mujer la encuentro a solas o se me va a insinuar, yo voy a acabar con esa mujer en la cama y voy a cometer ¿qué? El adulterio. Y el adulterio, ¿sabes dónde me va a llevar? A la muerte. O si veo dinero que no es mío y lo hurto, lo robo, eso me va a llevar a la muerte. Y la mentira me va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque nos hacemos adictos a todo lo que va contra la palabra de Dios. Hay cristianos que son adictos a la mentira y se han endurecido tanto en sus conciencias que mienten sin ningún remordimiento. Yo sé que aquí no pasa, Julius. ¿O sí? Lo siento los que venís por primera vez, igual pensáis, menudo machacón, no sé, pensé que iban a hablar de Jesucristo. Pues te hablo de Jesús, esto es Jesús. Jesús vino, dice, vosotros, y concluyo con esto, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos salvó. ¿De qué? De los delitos y de los pecados. Entonces, si yo digo que Jesús me salvó y sigo mintiendo y no hay remordimiento en mi corazón, es porque algo no funciona bien en mí. Me encanta cuando ha habido casos de adulterio y la hermana, la víctima, la perjudicada, la esposa ha perdonado al esposo o el esposo a la esposa y se rehace el matrimonio. Pero qué triste cuando termina en un divorcio y se rehacen matrimonios fuera de ese matrimonio, que fue bendecido en muchos casos por hombres de Dios y se casaron delante de Dios hasta que la muerte los separara. Yo tengo un compromiso con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y lo tiene claro porque somos longevos en mi familia. Amén. Hermano, esto que estoy compartiendo es palabra de Dios. Tengamos cuidado con los palabreros que no nos hablan toda la verdad de la palabra, solo una parte, la que nos conviene o la que queremos oír. Toma una decisión hoy. Algunos ya habéis venido divorciados, lo siento, así, habéis rehecho vuestras vidas. Toma la decisión de ser fiel con quien has rehecho tu vida. Algunos tienen a las esposas fuera. Sé fiel a tu esposa, aunque tu esposa esté en otro país. Algunos tocáis plata. Sé fiel a Dios con tu integridad. Amén. Y termino, esto es verdad, todo esto que muchas veces ocurre en las iglesias es lo que tiene a la iglesia en el mundo occidental apática. Hemos entrado en una rutina religiosa y a veces cuando entras en una rutina, un estilo de vida, es difícil salir de ahí. Pero Dios es poderoso para sacarnos de ahí y llevarnos a ser una persona, una familia, una iglesia llena de poder. Donde las señales, los prodigios, los dones del Espíritu son reales. Amén. Padre, tú sabes, Padre, que en mi corazón no hay, no quiero, pero no hay intención de molestar ni de herir con la palabra.
Señor, a veces nos molesta o nos reprende. Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Esto es lo que tú nos dejaste escrito a través del apóstol en tu palabra. Y yo quiero pedirte, Dios, por un avivamiento que empiece en nuestros corazones. Señor, y ayúdanos a ser hombres, mujeres de decisión firme. Y cuando veamos que nuestro ojo es ocasión de caer, allá, lo quitamos. Una situación, una relación, o nuestra mano. Señor, no lo hacemos solo para no perdernos eternamente en el infierno. Lo hacemos porque tú tienes un propósito con nosotros. Y no queremos, Señor, que nuestras malas andaduras nos aparten o nos alejen del propósito para el cual un día tú nos salvaste. Señor, el mundo te necesita. Señor, el mundo necesita ver una iglesia que es luz y que es sal. Nuestra familia necesita ver la luz que viene del cielo. Por eso nos ponemos delante de ti en esta mañana. Yo quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón y me pongo delante de mis hermanos, en primer lugar diciéndote, examina, oh Dios, mi corazón y mira a ver si hay camino de perversión en él. Líbrame de mis errores, líbrame de los que me son ocultos, los que no veo, pero los que tú sí ves. Y ayúdanos, y bendigo a mis hermanos, y te doy gracias por tenerles aquí con nosotros, porque somos una gran familia, una preciosa familia. Somos seres torpes, limitados, somos humanos, pero Señor, nos amaste, nos salvaste, y yo quiero pedirte, Dios, que nada nos aparte de esa salvación. Sabemos, Padre, que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a caminar cada día, venciendo lo que se levante delante de nosotros para apartarnos del camino recto. Jesús, a ti la gloria y a ti la honra. Muchas gracias. Amén. Cámbiame, Jesús.